para mañana diciendo que mañana no habrá clases. No sé si a ustedes a su correo les habrá llegado. ¿Me confirman si ya les llegó? Sí, señor, a Es que mí me Sí, llegó. señor. Ok, Sí, señor. listo. Entonces, no sé, creo que esas horas de clase, nos toca recuperarlas después. Hay que hablar con la coordinadora para ver si esas horas también hay que recuperarlas, esas de mañana, porque como mañana no, esa hora de mañana no se programó, es decir, no se programa clase, han sido muy claros que se deben recuperar. Lo otro que les iba a decir, esta semana se me han cruzado una serie de actividades para la recuperación de la clase. Entonces, la posibilidad de que lo podamos hacer el día viernes, como habíamos quedado el anterior, a las 4:50 de la tarde. Ustedes me dicen si podemos hacerlo el viernes. Diana Carolina, Diantina, Wilson. Por mí no hay ningún problema. Sí, señor. Ok, listo. Diana Valentina. Profe, una vez digo, está pegando a llover por acá por mí. Cuando yo vivo, hay que de pronto me desconecto, es por esos inconvenientes. Qué pena. No, aquí también empezó a llover. Hace 8 días también estábamos empezando clase y cayó ese aguacero terrible. En este momento también empezó a llover por acá, por el sector donde vivo. Bueno, eh, Daniel Felipe, nos estábamos poniendo de acuerdo, buenas noches, para la recuperación de la clase el próximo viernes a las 4:50 de la tarde. Las dos horas que tenemos pendientes por recuperar. ¿Listo? Ah, listo, profe, perfecto. Ya la mayoría ha definido que sí, que lo harán ese día. Listo, profe. Entonces el viernes a a la misma hora de la vez pasada, ¿verdad? 4:50 de la tarde nos conectamos. ¿Listo? Bueno. Ok. Mañana, entonces, pues dependiendo de lo que nos diga la coordinadora, entonces también tomamos una decisión con respecto a esa hora de mañana. Pues en lo posible, ojalá que no, pues, para que no tengamos ese inconveniente de estar otra vez pues, de acuerdo en otra hora para recuperar. Lo otro que les iba a decir, hoy a las 8 de la noche, ya ustedes también deben tener la notificación, se va a realizar una conferencia en la universidad sobre la reforma tributaria. Nombre tan bonito que le han puesto pues el gobierno nacional alrededor pues de todo lo que el país está en este momento eh, discutiendo o que por el que se ha estado generando una especie de rabia social alrededor de esa ley de solidaridad sostenible. Entonces, hoy a las 8 de la noche se estará realizando. No sé si a ustedes les habrá llegado el enlace de la reunión y les habrá llegado. Daniel, ¿ya les llegó? No, profe. La invitación. A mí no. No, el enlace Oh, no. Solamente la bueno, invitación, pero el enlace no. ok. Entonces, ahora que me llegue a mí el enlace, yo inmediatamente se los envío para que ustedes puedan acceder a la conferencia. Si el maestro, pues, que de la clase a las 10, de las 8:10 a las 10 de la noche, pues, permite que ustedes se conecten, porque sería interesante frente a la situación que se está viviendo en el país con respecto al tema de la red tributaria que tanto pues ha llamado la atención de eh, todos los sectores del trabajo en Colombia, los sectores, ahí le compartí el enlace a Diana Carolina y a Daniel para que lo compartan con los compañeros. Entonces, que ha generado bastante controversia y que pues tiene al país al borde de lo que llamamos nosotros mañana
una marcha multitudinaria a nivel nacional, donde se estará protestando pues por estas reformas del gobierno nacional en materia financiera, perdón, materia financiera, en materia de salud y sobre todo el tema social que tanto está, el tema social que es uno de los más importantes del país, la muerte de líderes sociales, es lo que tanto se ha venido, de lo que se ha venido hablando a nivel nacional y que el gobierno nacional no le ha puesto cuidado a eso. La semana pasada fueron 3 líderes sociales que perdieron la vida, es decir, semanalmente son 2 o 3 líderes sociales y parece que eso al gobierno nacional no le interesa porque no se han generado las medidas ni las investigaciones pertinentes para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestro país en materia social. Entonces, todo eso hace parte de ese paquete de digámoslo así, de protestas que se van a generar mañana por estos temas que les acabo de mencionar. La universidad lo ha dicho ahí en su comunicado, deja mañana para que haya una participación libre y espontánea de estudiantes. Ya ustedes son libres de decir si participan o no participan. Yo personalmente estaré participando por parte de la junta directiva que soy del sindicato de maestros de Tuluá, del SUTEP, de la cual parte ya hace 2 años, y estaremos, hay dos grandes manifestaciones. La de nosotros es una caravana que sale del parque de los 50.000 metros a las 7 de la mañana, la otra creo que sale del parque del centro cultural que queda allá en la 25, en la carrera 25, yendo hacia Farfán, de la Iglesia de las Américas hacia el fondo. Está el Centro Cultural Ramiro Arana y de ahí parte la otra manifestación, que esa sí se viene buscando la Tejal 12, creo que van hasta por los lados del terminal. Esa sí no tengo muy bien conocimiento, pero sale de ahí. Y de ahí nosotros los maestros sale del parque de los 50.000 metros y termina en el parque Boyacá. Vamos a hacer una caravana, nosotros no vamos a hacer marcha, porque nos preocupa mucho el tema de las estadísticas, como se está poniendo en materia, pues de contagios. Escucha uno mucho en las redes sociales, escucha uno en los medios de comunicación, el tema de, hombre, escucha uno ese tema de, es que no van a clases, pero sí van a las clases. Y no es que que nos neguemos a ir a las clases. Yo se los he manifestado a ustedes públicamente en varias ocasiones. Nosotros, los maestros de los colegios oficiales, no nos estamos oponiendo al tema de la alternancia. Es por el contrario, le estamos exigiendo al gobierno nacional medidas de bioseguridad efectivas. ¿Por qué? Porque las instituciones no lo tienen. Hay una comisión del sindicato que está visitando las instituciones educativas con lista de chequeo en mano y allí se está estableciendo cuáles son aquellas instituciones que sí tienen estrategias o esas medidas de bioseguridad. De esas instituciones que se han visitado, solamente 2 cumplen con los requisitos. De 6 instituciones que se han visitado, 2 cumplen con los requisitos, las otras no. Hace 15 días el ministro de Educación para básica y media decía que el lugar más seguro para los maestros y los niños son las instituciones educativas. Totalmente falso. Si no, el mismo ministerio no ha invertido, ¿cómo va a decir que son las más seguras? Miren, en La Guajira hubo 5 maestros de una institución educativa que están hospitalizados por el tema del COVID. ¿Por qué? Se contagiaron en las aulas de clase. Entonces decía el ministerio que hay que investigar, los días han estado en Semana Santa, porque se han contagiado. El mismo cuento de siempre. Entonces, frente a esa situación, por eso estamos nosotros testando. Decimos, si hay la alternancia con medidas de bioseguridad. En Tuluá, la Secretaría de Educación a través de la alcaldía ha hecho un esfuerzo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque los colegios de Tuluá les toca a los mismos colegios buscar en su presupuesto comenzar a adoptar esas medidas y dónde se quedan las otras necesidades que se presentan. Ahora miren ustedes,
después de Semana Santa comenzaron a subir las estadísticas. En este momento, nuestro alcalde, el secretario general de la alcaldía, todos están con COVID. Entonces, es preocupante la situación. E incluso, y no está por aquí Eliana Campeón, que trabaja en la alcaldía de Tuluá. Mi hijo trabaja en la alcaldía y ya le dijeron a él, por ejemplo, ayer lo llamaron y le dijeron que no, ayer no iba a trabajar ni hoy, mañana sí le toca trabajar por el tema del aforo que están manejando en las dependencias. Entonces, eso, miren ustedes, ha llegado a ese punto. Están adoptando esas medidas buscando precisamente mermar esos contagios. Entonces, miren, compañeros maestros, que no es de molestar de nosotros en los sindicatos, sino que estamos poniendo de antemano nuestra salud y nuestra seguridad de antemano. Eso les quería aclarar. Y hoy, que por favor se conecten a la conferencia y entiendan un poco mejor qué es todo este tema de la reforma tributaria. Una reforma tributaria, el mismo presidente sabe qué dice ahí. Ustedes lo han visto en los medios y en los medios donde lo han molestado. Por una entrevista no sabía que habían grabado, o la propuesta era grabar con el impuesto los servicios funerarios, y dijo que él no sabía que los servicios funerarios los iban a grabar. O nuestro magnánimo ministro economista, que no conoce los precios de la canasta familiar, y así todo está planteando hacer una reforma tributaria. ¿Cómo plantea una propuesta de esas y ni siquiera la conoce? ¿Cómo se vive en Colombia? ¿Con qué salarios en Colombia? Por eso es que él dice cada rato que el salario mínimo en Colombia es el más caro del mundo. Imagínense la total falta de información. No sabe dónde está parado en este momento. Bueno, después de estos avisos parroquiales y este tema que mañana en Colombia será crucial, vamos a entrar a un tema que me gusta muchísimo a mí, que es estamos en él, porque empezamos a tocarlo desde la semana pasada, que es el tema de los medios de comunicación en el aprendizaje. Y estos son recursos que necesitamos en la didáctica. La didáctica, de alguna manera, se aferra a este tipo de señas porque permiten llevar el mensaje, orientar el proceso educativo de la mejor manera posible, a través de la creatividad de quién, de los maestros que todos los días deben estarse actualizando en esta utilización de herramientas, y en este caso en los medios de comunicación, para poder reforzar ese proceso educativo en los estudiantes. Eso se debe tener en cuenta. Y la didáctica, como sabemos, se dedica a estudiar esas formas de expresarse y de llevar ese aprendizaje. Póngame un momento. Entonces, lo que se busca es que ese proceso educativo, se vea influenciado por la creatividad a la hora de orientar un proceso. Y esa creatividad se ve inmersa dentro de los medios para la enseñanza o medios para el aprendizaje. Entonces, miren, la semana pasada les voy a compartir pantalla. Compartamos pantalla. Voy a apagar la cámara un momento. Apago la cámara un momento. Listo. Hagamos esta notificación. Entonces, miren, la semana pasada hablábamos de los ambientes de aprendizaje, y dentro de los ambientes de aprendizaje la utilización de los medios para el aprendizaje. Dentro de los medios para el aprendizaje o medios de comunicación encontrábamos los llamados medios calientes, que son la radio y la televisión. Son llamados así por el tema de la inmediatez en la información que llega a quienes, la información que llega a una audiencia. En este caso,
para el tema de nosotros en la parte educativa, se estuvieron utilizando desde la década de los 70. Entonces les contaba yo cómo hoy en día, por ejemplo, el tema del PowerPoint o del Prezi, de alguna manera es muy innovador, porque en la época en que yo estudié en la universidad, nosotros les contaba yo del tema del sonorismo, que era una bandeja con diapositivas cuya película era muy diferente a la que se utilizaba en las fotos normales, y eso era una película llamada Ektachrome, y el Ektachrome tomaba las fotos como si fueran negativos. Quienes les llegó a tocar observar los negativos de los rollos de las cámaras que se metían en ella, utilizábamos el llamado Ektachrome, y con eso tomábamos las fotos que nos iban a servir de diapositivas. Los medios fríos se consideraban fríos porque, o se consideran fríos, ¿por qué? Porque para ver la información, primero hay que prepararla, grabarla, imprimirla o, en este caso, proyectarla en una sala de cine, en el caso de la prensa escrita y el cine. Aunque hay que aclarar que hoy en día la prensa escrita tiene una ventaja, y es que a través de la creación de los blogs, la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, entonces la prensa escrita se ha valido de esto también para convertirse en un medio caliente, cuya inmediatez es muy rápida, mientras que el cine hay que esperar a que la película se proyecte para poder ver la información. En estos casos, por ejemplo, con el cine no se puede interactuar. Perdón. Con el cine no podemos interactuar por una razón. Ya ha sido grabado, ha sido editado, y solo de él podemos ver su información cuando está siendo proyectada. No podemos tener ningún tipo de interactividad. Mientras que con la radio, la televisión y la prensa escrita sí. La tecnología educativa ha sido la teórica precisamente de la utilización de estos elementos, de estos medios que han fundamentado o han sido decisivos a la hora de generar un ambiente de aprendizaje efectivo. Bueno, si miramos los formatos radiofónicos, yo se los había comentado la semana pasada. Entre ellos tenemos la charla expositiva, tenemos la charla creativa y tenemos la charla testimonial. La charla expositiva yo les alcancé a poner un ejemplo de Diana Uribe, hablándonos sobre la historia de Colombia de una manera muy, muy creativa. Esa exposición de ese tema, de este formato radiofónico, la charla expositiva. Dentro de la charla creativa, el propósito es llamar la atención sobre un tema en particular. Esto utilizando una serie de elementos que permiten recrear lo que se está escuchando. Por eso en la época de nuestras abuelas, no yéndonos tan lejos, les estoy hablando de la década de los 70 e inicios de los 80, escuchaba yo a mi abuelita, que vivía en la misma casa que nosotros. Escuchaba a mi abuelita mientras yo estaba haciendo las tareas del colegio en la tarde. Mi abuelita siempre mantenía un radio prendido. La emisora se llamaba Radio Eco, y ella ahí escuchaba novelas. Me acuerdo mucho de una que se llamaba La Ley contra el AMPA, y la otra se llamaba Calimán. Entonces, cuando yo escuchaba, mientras hacía tareas, escuchaba La Ley contra el AMPA, ahí acaba de salir un trueno bastante fuerte. Cuando se escuchaba La Ley contra el AMPA, parecía que uno estuviera en ese momento imaginariamente viendo una película de acción, y uno se imaginaba el cargo de la policía, se imaginaba a ladrones, se imaginaba al comisario, se los imaginaba físicamente, y era a través de la radio. Esa charla creativa llevada a educación nos permite a nosotros, como lo vamos a escuchar ahora,
nos permite a nosotros establecer precisamente, concentrar al estudiante en un momento por ejemplo, geográficamente nos permite ubicarlo en un municipio, nos permite ubicar una historia. Y eso, teniendo en cuenta el objetivo que tengamos nosotros de aprendizaje. Aquí les voy a compartir un momento, les voy a compartir un fragmento de un podcast que hoy en día se podría catalogar como ese formato radiofónico que fue la charla creativa. Esta charla creativa es de una comunicadora social, poeta y de alguna manera, digámoslo así, una cronista de sus vivencias cuando estuvo en Estados Unidos, cuando estuvo como comunicadora de la Secretaría Departamental allá en el Chocó. Entonces yo quiero que ustedes la escuchen un momento porque es su dueña y sobre todo es muy, muy creativa a la hora de presentar sus historias. Ella se denomina La Montesca. Vamos a mirar por acá. Ella está por acá en Spotify. Voy a cerrar micrófono para ponerle la historia. No dura más de 10 minutos, ¿listo? Escuchémosla con detenimiento. ¿Cómo es una charla creativa? Por favor, me dicen si se escucha entrecortado o se escucha bien. ¿Listo? Listo, profe, dale play. En Colombia, la unidad de ¿Sí víctimas se escucha, de profe? Dale play, profe, que sí se escucha. con corte al 1 de enero de 2020, un total de Yo no escucho 29.622 nada. personas que Estaba han sido diciendo víctimas algo. de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de las cuales hay 2.140 hombres registrados. De mi momentico que ¿qué? Se me desapareció por una cosa del ministerio, entonces ya lo ubico, ¿listo? La Montesca. La Montesca. Un espacio con historias, poesías, crónicas, de todo un poco. Pégate al audio. Hola, mil gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Yo soy Adriana Montes y les doy la bienvenida a La Montesca Podcast, un espacio con historias reales que parecen de ficción. Nuestra historia de hoy se llama Y el oso ahí, una historia que se remonta por allá a los años 90 en mis épocas de colegio. ¿Y cómo así que el oso? Les contaré.
El oso, o hacer el oso en Colombia, quiere decir hacer el ridículo o ser víctima de un acto bochornoso. Pues sí, ¿y el oso ahí por qué? Porque es que desde siempre me han pasado cosas un poco chistosas. Sé que muchos se van a identificar con esto porque van a sentir que siempre hacen el oso. O no les pasa que dicen, no, esto solamente le pasa al Chavo del Ocho y a mí. Al Chavo del Ocho, a Adriana Montes y a tantos de ustedes. Me encantaría escuchar sus comentarios de cuáles fueron sus peores osos. Esos memorables que quisieran como que se los tragara la tierra o tal vez enmarcarlo porque uno no sabe. A veces lo que es malo resulta siendo bueno a la final. Acompáñenme en esta historia y el oso ahí, aquí en La Montesca. Me pueden seguir en mis canales, en Instagram como @lamontesca, en Anchor FM, en Spotify, en Google Podcast, en iPhone Podcast también estoy, en iVoox. Pueden buscarme como La Montesca, así de simple. Gracias de nuevo por acompañarme, por todos sus comentarios, los aprecio mucho. Sus historias también son valiosas. Si quieren que de pronto La Montesca cuente una historia personal aquí en el podcast, las estaré recibiendo. Gracias por escucharme. Esto es La Montesca Podcast. Seguimos pegados al audio. Tenía cierta prevención por octavo grado. Era el coco del bachillerato, el punto de quiebre. La mayoría se pelaba en octavo por materias como álgebra. Ahora que reflexiono, creo que tal vez esa fue la causa por la que perdí séptimo grado. No quería llegar a octavo. No se asombren que aquí donde me ven admito que en el colegio no fui la más estudiosa. Yo era un poquito vaga, yo era dispersa. En clase me quedaba mirando a los profesores y ellos simplemente movían los labios, emitían fonemas, hacían gestos. Recuerdo que en séptimo grado, cuando llegué a casa con la libreta de notas de final de año y las 3 materias perdidas, que en esa época perder 3 materias al final equivalía a perder el año, mi mamá me preguntó, mija, ¿cómo le fue? Y yo, con todo el tacto y la decencia que me han caracterizado, le dije, pues mamá, perdí el año. Hubo un silencio sepulcral de su parte. No me dijo nada, no me miró, me ignoró. Siguió preparando el almuerzo. Hubiera preferido que descargara toda su furia sobre mi flaca humanidad, o al menos una caricia con su manguera de la verdad. Sí, una manguera. Ouch. ¿Qué cuentos de correas o de chanclas? Lo suyo era la manguera. La condenada de caucho permanecía en el patio tostándose con el sol. Pringaba más sabroso. Ouch. Después de 2 días de silencio y de castigarme con el látigo de su indiferencia, se dispuso a hablarme. Estábamos en la cocina, como siempre. Me miró a los ojos y me dijo, tiene 2 opciones. O repite el año en el mismo colegio o se queda aquí en la casa pelando plátanos. Obviamente, pelar plátanos no era algo que me llamara mucho la atención. Entonces repetí séptimo, pero airosa. Sin mucho esfuerzo terminé ocupando el 9º puesto en un grupo de 46 estudiantes. Algo meritorio considerando que luchar por ser la mejor de la clase nunca había sido una prioridad para mí. Además, sería el colmo dar un mal rendimiento en calidad de repitente, aunque pensándolo mejor, debería haber ocupado el primer puesto, ¿no les parece? En el colegio en donde estudié mi bachillerato, que por cierto era solo de chicas, a partir del octavo grado hasta el grado 11, la jornada era en la tarde. ¿Saben lo que significaba salir de la casa recién almorzada, caminar casi 10 cuadras bajo el sol del mediodía y sentarse a recibir clases toda una tarde? Octavo era cruel, porque a las complejidades del álgebra se sumaba el calor. No había humedad, pero el clima era lo suficientemente pesado como para querer quedarse echado en la cama cual león marino. Llegó octavo con todo y sus complejidades. De la gorda álgebra de Baldor, lo único que me gustaba era el olor, la textura de sus hojas y su carátula. Me resultaba fascinante la ciudad que se descubría detrás de ese señor enjuto con turbante y mirada de camello. Mientras el profe Aponte nos hablaba con pasión sobre X, Y, sumatorias, sí y solo sí, y de las bondades de dominar los números, yo me perdía las horas en la portada del álgebra. Me imaginaba que corría por los laberintos de esa ciudad X, subía a la torre y le hacía compañía al hombrecillo vestido de rojo con los brazos abiertos. Creo que por vivir pensando en la ciudad X y en otras necedades, comencé el primer periodo perdiendo 6 materias. Ouch. Tenía la sensación de querer estar en otros lugares, menos en el salón de clase. Me preocupaba tampoco el comenzar con tal rendimiento. 6 materias perdidas. Yo era muy tranquila. Tanto que Nancy Estela, la coordinadora del colegio, me llamaba lechuga.
Ay, Adriana, por Dios, esta sí es mucha lechuga. Póngase las pilas, que no se le vaya a octavo también, me decía entre risas, cuando nos topábamos por los corredores del colegio. Lechuga. Ese era mi reconocimiento por fresca. Era gracioso que me llamara lechuga, pero con mi rendimiento académico ese reconocimiento no valía. Lo que sí valía era portar la tricolor nacional en el pecho. No recuerdo cada cuánto se izaba bandera en el colegio. Izar bandera era el privilegio que tenían las 10 en conducta y calificaciones. Siempre salían las mismas chicas sobresalientes y eran las que hacían los honores a la bandera y portaban un pedacito del tricolor, amarillo, azul y rojo, al lado del corazón, sujetado con un ganchito para ropa. La banderita reposaba sobre sus blusas durante semanas, no sé por cuánto tiempo, pero era el suficiente para recordarnos a todas las demás que ellas eran las mejores. La izada de bandera se realizaba en el gran patio de descanso. Nos reunían por grupos en fila india, justo cuando el sol estaba listo para quemarnos el pelo y matar los piojos. Entonces, con la mirada elevada hacia el corredor del segundo piso, presenciábamos el acto protocolario. Hablaba el rector, la coordinadora, y luego se leía la lista de las que izaban bandera. De cada grupo salían 2 alumnas y a medida en que las iban llamando, salían de sus respectivas filas e iban subiendo las escaleras hacia el corredor del segundo piso, que también estaban en el patio. Las veíamos subir solemnes. Ellas, las siempre bien peinadas, limpias y con la frente en alto, se situaban a lo largo del corredor del segundo piso. Allí, en el centro del corredor, contra las barandas de seguridad que evitaban que las estudiantes no se cayeran de bruces al patio del recreo, reposaban las 3 astas con las banderas sin izar de Colombia, el departamento del Valle del Cauca y mi ciudad, Tuluá. Con una seña, uno de los coordinadores de grupo escogía lanzar a las 3 chicas, que izarían las 3 banderas. Entonces cada una se situaba enfrente de cada bandera y a medida que cada himno se entonaba, la estudiante iba subiendo la bandera correspondiente con calma, con honor, lentamente al ritmo del himno, y a la par que terminaba, la bandera quedaba en alto, izada. Éramos testigas de la recompensa, la dedicación y su orgullo al ser admiradas. A mí me daba igual. La verdad solo veía la hora de salir del colegio para no tener que usar más el uniforme y no volver a cumplir horarios. Como les conté, octavo comenzó catastrófico. En el primer periodo perdí 6 materias, en el segundo periodo 5. En esa época yo creo que hubo una epidemia de vagancia, porque yo no era la única con el vergonzoso rendimiento. En el colegio había más lechugas, ante lo cual tuvieron que tomar cartas en el asunto para evitar que naufragáramos en las aguas del deber educativo. Entonces se emprendió una campaña de recuperación que contemplaba talleres especiales y mucha paciencia y comprensión por parte del profesorado. Durante el proceso... Profe, está bueno, déjelo. ¿Cómo dicen? No, que estaba bueno. Bueno, no, usted lo puede escuchar ahorita después de la clase, usted puede terminarlo de escuchar, ahí le quedan faltando ya 9 minutos. Así se llama la página, usted la puede encontrar en Spotify, en La Montesca, ese talento turbeño. Pues he tenido la oportunidad de conocer a Adriana Montes hace muchos años y le ha gustado mucho ese tema de la construcción de podcast y sobre todo la utilización de estos formatos radiofónicos. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos trabajando hoy. Un momento. Bueno, qué casualidad, hace 8 días también nos llovió fuerte en Tuluá y hoy también, miren. Como que la clase de nosotros es la rogativa a las lluvias. Empezamos nosotros martes y ya está lloviendo. Llevamos 2 martes en esta lluvia. Bueno, sigamos acá. Bueno, ahí tienen ustedes entonces la charla creativa. Pero cuando hablamos de la charla testimonial,
nos damos cuenta de que es la explicación de un tema a partir de un testimonio de una persona. En la charla testimonial, miren cómo lo estaba haciendo ella. Aquí es lo que estaba haciendo Adriana Montes en este formato radial. Estaba contando una situación educativa que se presentó en la época en que ella estaba estudiando, que yo la sitúo más o menos finalizando los 90 y empezando el milenio. Se estaba viviendo una situación en el sector educativo. ¿Y cuál era? Hubo una transición en la educación en el año 2001, cuando el famoso ministro Lloreda, educación no sabía nada, porque él era abogado político y manejaba, o es de los que maneja el periódico de los Lloreda en Cali, que es el periódico El País. El señor se le ocurrió la fabulosa idea de que los estudiantes, de que solamente el 3% de los estudiantes podían perder el año. Los demás debían ser sujetos de recuperación, así se les llamaba en esa época. Hoy en día se les llama plan especial de apoyo. Pero en esa época de las recuperaciones se dio esa transición educativa. Y miren ustedes que se generó un problema entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya la exigencia no era alta debido a que se podían recuperar y podían quedar aplazados hasta el año lectivo siguiente recuperando. Entonces, eso generó ese problema de que había ya ahí en ese podcast que se llama El Oso. Además de talleres especiales de lo que hablan allí. Ustedes miren que es una mezcla entre la charla creativa y la charla testimonial. ¿Por qué habla de creativa? Porque se utilizan unos recursos sonoros para ubicarnos en el contexto de la historia. Cuando la regaña la mamá, ella pone la voz de la mamá y se escucha un efecto de sonido que dice ¡ouch! Siempre que sucede algo. Entonces, nos están ubicando y nos están recreando la escena de lo que se está viviendo. En la actualidad, estos tres formatos radiofónicos son los más utilizados en la parte educativa. Entonces, les decía yo, los profesores de Cundinamarca, de esa vereda que queda por allá alejada de Cundinamarca, que no recuerdo su nombre, están utilizando la charla expositiva para llegar a sus estudiantes. Ahí tienen pues ustedes este programa Los Informantes que pasaron hace 8 días y bastante interesante la creatividad que están utilizando los compañeros maestros allá en esa zona para que los niños de primaria no se queden sin clase. Entonces les decía yo, la radio es el único medio que ha permitido llegar a tener mayor cobertura a nivel nacional. Hay estudios que hablan de que hay en Colombia es más casi el 95% de la población que tiene radio y normalmente escuchan las noticias. A los niños a través de radio, las veredas tan alejadas del casco urbano, les está llegando el proceso educativo a través de programas de radio creados por los maestros precisamente para no entender el proceso educativo. Estos dos formatos radiofónicos se les denomina hoy en día podcast. Si nosotros dijéramos que es un podcast, el podcast es un recurso radiofónico en el que tiene, pues, en comparación con la radio, tiene una ventaja, y es que se puede escuchar en cualquier momento porque queda alojado en una plataforma web. Un podcast es de carácter digital y periódico. Está en un formato de audio y también puede estar en un formato de video que se puede descargar desde internet y escuchar en línea a cualquier hora del día o de la noche, en el momento en que usted lo prefiera. Por eso estas plataformas hoy en día tienen se puede decir que casi más de
6 millones de podcasts alojados porque se han puesto muy de moda y para la educación cobran un valor bastante interesante. La mayoría de los podcasts son gratuitos y se pueden escuchar en cualquier momento. No tienen un horario de emisión. Se puede escuchar a cualquier hora del día o de la noche. En cualquier momento se lo puede escuchar. De los temas que usted quiera, encuentra en las redes, en todas las redes de la web. El valor educativo del podcast, ya vamos a hablar de él. Miren, el origen del podcast se sitúa en agosto del 2004, cuando el presentador europeo de nombre Adam Curry usó un formato de audio denominado RSS, inventado por el señor, o creado por el señor David Weiner, que era un productor de música y productor multimedial. Él diseñó una plataforma que permitía alojar archivos adjuntos. Esos archivos adjuntos eran de sonido. Entonces, si hablaba, por ejemplo, de un cantante, se ponía la música del cantante y esa grabación se incluía en un programa completo, un tipo magazine, y eso, de ahí fue donde se originó el famoso podcast. Pero también se tiene conocimiento, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, que en 1889, con la creación del famoso fonógrafo, que lo creó aquí el señor Thomas Alva Edison, que vemos en la imagen, y aquí su primer fonógrafo, se grabó muchos difieren en lo que se hizo en ese primer podcast, pues, que se consideró el primer podcast de la historia, porque fue el ensayo escrito por un periodista del periódico, un periódico de la época llamado The Guardian. En ese periódico, él precisamente, el ensayo que hace es sobre la preocupación que tenían los diferentes teóricos y autores de la época, los que escribían libros, que se fuera a perder, por ejemplo, el tema de la lectura, porque ya la gente no iba a leer, sino que iba a escuchar mensajes donde estaban grabados los libros. Esa era su mayor preocupación. Y miren ustedes, hoy en día, tanto ha avanzado la tecnología, que eso que ellos dijeron hace más de 100 años, apenas ahora se esté dando con el avance de la tecnología. Entonces, usted puede almacenar miles y millones de canciones, las puede albergar en una plataforma. Dicen por ahí, miren, los que saben, los que han hecho los estudios estadísticos, que si usted quiere quiere escuchar la música que se almacena en un terabyte de información, usted tendría que pasar alrededor de 120 años escuchando música para poder escuchar toda sin repetir canción. Imagínense, en un tera de información donde haya grabado solo música, usted puede pasarse la vida entera. Imagínense, necesitaría 120 años para poder escuchar toda esa música. Entonces, miren que tenían razón ellos en ese momento, en 1889. Estaban preocupados porque ya la gente no iba a leer, sino que iba a escuchar. Y hoy día, miren ustedes, mucha gente no les gusta leer. Escuchaba yo alguna vez a un conferencista, que me pareció hasta extraño que lo dijera, que él no le gustaba leer mucho, que él lo que hacía para poder aprender era grabar la lectura del artículo y después escuchaba en su propia voz el artículo, que de esa manera él entendía. Miren que son alternativas de utilización de los medios. Entonces, el podcast nos permite a nosotros, dentro, como recurso didáctico, promueve el desarrollo de habilidades verbales y un primer paso para integrar las TIC en el aula, creando así una experiencia de aprendizaje dinámica, contraria
a la del fonógrafo, porque se escuchaba el mensaje grabado, pero no había una interacción con él, solamente el que quería generar su mensaje lo grababa y los demás lo escuchaban. El docente y el estudiante realizan un intercambio de información aquí de una manera permanente. El uso de este recurso, como el screencast, digitalizan este proceso y en paralelo tienen la posibilidad de aprender a manejar las tecnologías de información y comunicaciones. Aquí el docente, para que ustedes lo tengan en cuenta como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales, para el caso que nos trae aquí, la enseñanza de la historia, se pueden crear experiencias de aprendizaje dinámicas. Puede ser mucho más dinámica la clase de historia y la de geografía, que muchas veces se consideran muy teóricas, pero con estos recursos didácticos nos permiten generar, compañeros maestros, interactividad con los estudiantes y dinamización de la clase para que se aprenda de una manera mucho más efectiva. Los chicos de hoy, las chicas de hoy, dentro de su formación intelectual está la utilización permanente de recursos a través del celular, de las tablets, de los computadores portátiles, incluso desde la televisión, ahora que la televisión tiene el famoso Smart TV. Entonces todos estos recursos tecnológicos nosotros como maestros debemos aprenderlos a utilizar. ¿Para qué? Para darles el mayor provecho y jugo posible en búsqueda de generar efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí nosotros debemos hacer una inmersión. Miren, hoy en día, con esto de la pandemia, yo escucho a compañeros maestros que dicen muchas veces, no, la verdad yo no utilizo la plataforma porque no la sé usar. O a veces estoy en reuniones con compañeros del colegio, pues, que todavía no saben, nunca aprendieron a manejar esto, y le dicen a uno, mire hermano, mutuamente le digo, no sé utilizar estas herramientas. Entonces, ¿a qué les ha tocado recurrir? Y es muy triste, a enviar guías a través del WhatsApp. Porque imagine, tomarle la foto a una guía, muchachos, se saque ahí los ojos tratando de adivinar lo que dice la guía escrita a mano, para ellos poderla realizar en la casa. A eso han tenido que recurrir muchos por no aprender el manejo de los medios. Miren que en alguna época, a mí me tocó en la época en el colegio, cuando llegué al magisterio, que todavía nos pagaban con cheque en el colegio. Entonces uno iba a la oficina del pagador y él le entregaba a uno el cheque respectivo. Después de eso nos tocaba ir al banco, hacer una cola de 2 kilómetros, porque llegaban todos los maestros de Tuluá a cambiar su cheque al mismo banco. Primero fue el Banco Popular y luego fue el Banco Agrario, y eran horas interminables haciendo cola para poder uno cobrar el cheque. Resulta que hubo un momento en el mismo 2001 donde nos llamaron un día y nos dijeron, cuando la educación pasó al municipio, o sea, la municipalización de la educación o certificación de la educación, que sus requisitos están en la ley 715, de eso en el Valle del Cauca, de los 42 municipios, hay 35, de los 42 hay 35 que están certificados en educación, no están municipalizados. Tuluá hace parte de los que está certificado desde el 2001. Entonces, cuando nos pasaron al municipio, pasamos de la nación al departamento y del departamento al municipio. Eso fue en la época, y quiero reconocer aquí, era secretario de Educación el doctor Bernardo Cardona, ya fallecido, alma bendita, fue quien estuvo en ese proceso de certificación. Era una de las personas que más conocía de procesos de certificación en el país, e incluso estuvo trabajando con una fundación en la que se dedicaron precisamente a llevar la certificación a varios municipios.
Entonces, miren ustedes, a varios municipios del país, no del departamento, del país, quiero aclarar. Él trajo la municipalización acá. Entonces, miren, nos pasaron al municipio y entonces en el municipio hicieron convenio con un banco, con el Banco Popular, y nos empezaron a pagar con tarjeta. Y créanme que ese fue el fin de esas colas tan infames durante más de 3 o 4 horas. Incluso cuando ese proceso de municipalización, también nos tocó una de las peores presidencias del país, que fue la del señor Andrés Pastrana, porque duramos 4 meses sin recibir un sueldo. Esa también fue la última cola interminable fue de ese señor que llamaban Alicia en el País de las Maravillas, porque mantenían otro planeta, mantenían otros países menos en Colombia. Bueno, pero olvido nuestro tema. Entonces, miren, ahí nos comenzamos a hacer uso de la tecnología. ¿Y qué pasaba? Había maestros que decían que ellos preferían que les siguieran pagando con cheque, porque ellos no querían pasarse a esa tecnología, porque eso era la privatización de la educación, que por ahí comenzaba la privatización. Bueno, eso sacaba en una cantidad de temas por no aprender a manejar un cajero electrónico. Entonces miren que hasta allí se daba ese tipo de pensamiento. Y más, entonces se viene a evidenciar ahora cuando hablamos de la pandemia. En esta temporada de pandemia que hemos estado viviendo, han tenido que recurrir al uso de la tecnología. ¿Y qué ha pasado? Muchos se han quedado ahí rezagados porque no han aprendido por lo menos el manejo básico de algunos recursos que les podrían utilizar. Entonces miren, aquí a través de la utilización de herramientas web, pueden crear estos formatos radiofónicos y aprovecharlos en el proceso de enseñanza. Es fundamental que estemos siempre conectados con el manejo de la tecnología y de los recursos que podemos utilizar en nuestras aulas de clase. No se puede concebir hoy en día, un maestro que llegue al salón de clase y toda la hora escriba en el tablero. Además de que tiene que estar utilizando marcadores, va a generar una monotonía y sobre todo una falta de dinamización. Hoy en día los recursos de aprendizaje estamos alrededor de la tecnología, por eso nosotros como maestros debemos tener claro aprender a manejar todos estos recursos educativos. Entonces, yo por lo menos les digo lo siguiente, el año pasado que estuvimos en pandemia, yo me puse en la tarea yo de alguna manera he manejado algunos recursos didácticos, no me las sé todas en el manejo tecnológico, y lo que no entiendo busco la información en el mismo internet. Pero el año pasado, mientras estábamos en pandemia, hice 2 diplomados. Hice un diplomado en educación virtual y otro diplomado en gestión educativa, y los hice virtuales. ¿Con qué objetivo? De aprender a manejar o a profundizar en el uso de herramientas que me permitieran a mí actualizarme en estos recursos, todos estos recursos educativos. Entonces, es uno mismo, en estos procesos es uno mismo el que puede generar el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo. Vamos a mirar aquí, o vamos a mirar un ejemplo. Ustedes, ¿qué van a hacer? Y lo vamos a tener en cuenta. Ustedes van a realizar, les voy a poner aquí un ejemplo, antes que nada. Antes de decirles qué es lo segundo que van ustedes a hacer, me van a construir podcast. Con uno de los ustedes van a escoger un tema de historia de cualquier grado. Usted me va a decir, Wilson, profesor, es que yo quiero trabajar historia en grado tercero, quiero escoger un tema de grado tercero. Listo. Y Ana Carolina me dice, profe, yo quiero escoger un tema
para enseñar historia en quinto de primaria, no hay problema. Daniel me dice, yo sí me voy a ir por el grado séptimo de bachillerato, listo. Diana Valentina lo puede hacer con grado 10º o 11. El hecho de que ustedes cojan un tema de historia y me lo lleven a un podcast. ¿Cómo? Contándome la historia. Contándome la historia ¿de qué? Del tema. Por ejemplo, usted escogió la revolución de los comuneros. Escogió la batalla de Junín. Escogió la historia de Antonio Ricaurte en San Mateo. Me la va a llevar a un podcast. Yo no estoy diciendo que utilice todos los recursos, no, porque ustedes esa parte no la manejan, pero sí un podcast que nos va a permitir recrear ese tema de enseñanza, ese tema de aprendizaje que vamos a manejar. Aquí empezamos nosotros a utilizar herramientas o recursos que nos van a permitir a nosotros la enseñanza de la historia. Porque ustedes están convencidos de algo, ustedes deben estar convencidos de lo siguiente, y es que para la enseñanza de cualquiera de las áreas fundamentales, siempre debemos utilizar medios que nos permitan llegar de una manera mucho más dinámica, mucho más confortable, de una manera más agradable a los estudiantes que siempre están viendo a nosotros allá parados en un tablero, allá con un marcador, haciendo el cuadro sinóptico, haciendo el cuadrito haciendo el mapa conceptual. No, hay que salir de todas esas cosas. Lo del mapa conceptual es fundamental, pero utilizando también estos recursos lógicos, utilizando también estos recursos didácticos que nos permiten a nosotros enfocar el tema de enseñanza. ¿Desde dónde? Desde la utilización de los medios. Por eso hoy en día se habla, ahorita que veamos ambientes virtuales de aprendizaje, se habla del entorno personal de aprendizaje o PLE, para que ustedes, porque eso también lo vamos a realizar. ¿Listo? Todavía no hable, la fecha para la realización del podcast les voy a decir, es dentro de 8 días, el miércoles 28. Miércoles 28, miércoles 5 de mayo. Miércoles 5 de mayo estaremos, ustedes me estarán socializando sus podcasts. ¿Listo? No hay necesidad de utilizar las plataformas. No hay necesidad de utilizar plataformas. Hay su aplicación en el celular. Su aplicación en el celular le va a permitir, la de grabadora de voz, le va a permitir a usted guardar o grabar su podcast. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo del Ministerio de Educación. Un ejemplo de un tema que ellos trabajan, primero, de una universidad de Valencia, España, que tienen un podcast, una página, un blog que ellos crearon llamado Ecos del Tiempo. Ahorita les digo de cuánto debe demorarse y toda la cosa. Primero miremos este ejemplo que nos trae la Universidad Clio de Valencia, España, un blog que crearon los estudiantes de la Facultad de Educación, donde ellos publican sus podcasts. Entonces, se los voy a poner aquí para que ustedes lo escuchen, porque aquí cuando hablamos de podcast es para escuchar. Entonces aquí se los voy a presentar. ¿Listo? Denme un momento. Me ubico acá. Ecos del Tiempo. Ahí necesitan hasta poético el nombre. Ecos del Tiempo. Ya les voy a desactivar el sonido. Este me pareció muy interesante. Les voy a desactivar un momentico el sonido. De la primera intervención radiofónica desde la Casa Blanca. Calvin Coolidge, 30º gobernador de los Estados Unidos y hombre de pocas palabras, inauguraba en
Hace un par de días se cumplieron 93 años de la primera intervención radiofónica desde la Casa Blanca. Calvin Coolidge, 30º gobernador de los Estados Unidos y hombre de pocas palabras, inauguraba en 1924 un programa de radio pública que sería el germen de la Comisión Federal de Radio, actual Comisión Federal de Comunicaciones. Tal día como hoy, en 1958, Ernesto Che Guevara, junto con el periodista Luis Orlando Rodríguez y otros milicianos del movimiento 26 de julio, fundaba la emisora Radio Rebelde en uno de los lugares más recónditos y bellos de Cuba, Sierra Maestra. En memoria de todos aquellos que fueron, hicieron y difundieron historia, hoy hacemos nuestro primer programa. ¿Qué importancia tiene Britannia en el cine? ¿Existieron las mujeres gladiadoras? ¿Cuáles han sido los grandes errores de este tipo de producción cinematográfica? ¿Es el cine una herramienta adecuada de divulgación histórica? Esto es Ecos del Tiempo. Uno de mis refranes favoritos reza que el sabio siempre quiere aprender, mientras que el ignorante siempre quiere enseñar. Y por eso nosotros estamos aquí y ahora. Somos una pequeña muestra de la Asociación Universitaria Clio de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, con la única pretensión de seguir aprendiendo, pero esta vez con ustedes. En este pistoletazo de salida, en esta presentación, intentaremos aprender de cine y de Roma. En la mesa me acompaña el elenco que será habitual, a falta de Darío Palacín, ausente hoy y al que mandamos un caluroso saludo, porque bueno, seguramente nos esté escuchando. A mi izquierda se encuentra Raquel San Mamés, en Twitter, @YoLaReina. Muy buenas noches, Raquel. Buenas, Merino, ¿qué tal? Ricardo Aceves, enfrente de mí, en Twitter, @RicardoAcevesLa. Muy buenas tardes, Marino. Buenas tardes, noches, Ricardo. Y bueno, a mi izquierda, Isabel Durán, @Itzilan en Twitter. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y bueno, a los mandos de la técnica, Carlos Parra, que no tiene redes sociales. Hola, buenas. Muy buenas noches, Carlos. Yo a raíz un poco de todo esto, si realmente están tan mal hechas las películas, de historia antigua en este caso, que es la temática que nos compete, ¿se podría decir que esos cineastas no cuentan con la colaboración de algún historiador o algo para intentar evitar esos errores de argumento o los errores de anacronismos o intentar por lo menos paliarlo lo más posible? El problema es ese, que es que tienen todas asesores históricos. Ese es lo gordo. Eso es el crimen que cometen estas películas. Por ejemplo, Gladiator. Al final dice, no, es que en contexto histórico y tal, pero el argumento... En fin, luego si queréis comentamos Gladiator. Bueno, pues la profesora de Harvard, Coleman, al final se desentendió de la película. Dijo, yo no quiero saber nada. No habéis seguido lo que yo he dicho. Entonces dices, joder, si tienen asesores históricos, ¿por qué no siguen a pie de la letra sus pasos? Otro ejemplo. Años 50. Yo me he centrado más en las películas actuales, ¿vale? He nacido hace X tiempo. Somos todos jóvenes. Y me he dedicado más a las películas actuales. Entonces, en los años 50 se rodó Tierra de Faraones, basada en el faraón Keops, la época de las pirámides, cuarta dinastía, etc. Entonces, el director, Howard Hawks, pidió caballos para rodar una escena. El asesor histórico, Noel Howard, le dijo, señor, no había caballos en esta época, ¿no? Los caballos entran después. Dijo, bueno, no importa, no hay caballos, dadme camellos. Y Noel Howard le volvió a decir, no, a ver, que camellos tampoco había. Entonces, no hay nada, no hay nada, ¿no? Ni la rueda ni nada todavía. Entonces, el director dijo, bueno, pues yo sin camellos no ruedo. Y al final rodaron con camellos. Bueno, le interesaba hacerlo, oye, sigue hasta adelante con los faroles, como se suele decir. Retoma un poco este hilo de Gladiator, ¿no? Y bueno, en el año 2000, Ridley Scott, un famoso director de cine, tuvo la genial idea de retratar la antigua Roma
en teoría con más precisión que en películas anteriores, y para ello contrató a varios historiadores. A pesar de ello, el director decidió dejar de lado algunos acontecimientos por considerar que, a pesar de haber ocurrido en realidad, eran demasiado inverosímiles. Durante el rodaje, como ha dicho Roberto, hubo gente, algunos asesores incluso, que dejó de participar en el proyecto y que incluso pidió no participar en los créditos, ¿no? Nos referimos a la película Gladiator, protagonizada por Russell Crowe, con banda sonora del genial Hans Zimmer y ganadora de 5 premios Oscar. A nivel histórico, ¿qué podemos encontrar como gazapo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuánto tiempo tenéis? Porque podemos estar aquí toda la noche. Sin prisas, tú no te cortes. Yo diría la película en sí. La película en sí es un desacierto de proporciones ciclópeas. Yo creo que lo único que salva esa película es Hans Zimmer. Y Lisa Gerrard, cuando canta, es increíble esa voz. A ver, Gladiator comete un error conceptual, como he mencionado anteriormente, de bulto increíble. Vamos a ver, es que es absurdo, roza lo increíble, que es cuando el emperador Marco quiere instaurar o restaurar una república. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que un emperador renuncie al poder de sus hijos por restaurar una república? Cuando las fuentes clásicas, Herodiano y demás, nos dicen que Cómodo, su hijo, era sucesor desde hace 4 años antes, por lo menos, desde el 176. Marco muere en el 180 y le sucede su hijo Cómodo. ¿Qué sucede? Que este giro inesperado de la historia que se saca de la manga el señor director, pues puede ser un guiño a el que pone el jefe de todo esto, que pueden ser los Estados Unidos. Bueno, ese es un podcast realizado por los estudiantes de la Universidad de Valladolid. Yo quería que ustedes lo escucharan porque es una forma creativa de contar la historia, parte de la historia de Roma alrededor de películas que se han hecho y que han sido muy comerciales. A partir de las imprecisiones de las películas, ellos están recreando esa parte histórica, que son películas que ya nosotros hemos visto y que nos llevan inmediatamente, bueno, sí, eso es cierto. Estos emperadores, un emperador nunca renunció a su poder para la construcción de una república, eso es totalmente falso. La película Gladiator o Gladiador, como la conocemos nosotros, si nos ponemos a leer la historia de Roma, carece de una cantidad o tiene una cantidad de imprecisiones que se generan precisamente ¿para qué? Por el valor comercial. El valor comercial. Entonces, por esa razón, hay muchos de esos temas que no se tocan. Entonces, miren ustedes, el podcast es muy rico. El podcast es muy rico en esos recursos. Nos permite generar todo ese tipo de recursos para la enseñanza. Y este otro ejemplo es del Ministerio de Educación. Se llama Historias en Altavoz. Ya es de manejo más institucional. Entonces, también lo vamos a escuchar durante unos 4 o 5 minutos. ¿Listo? Hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. No, eso di que el mundo... eso di que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Historias que viajan a bordo de libros maravillosos. Historias que nos convocan y nos reúnen. Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia. Historias para compartir, para llevar, para regalar.
Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. Historias en Alta Voz. Bienvenidos a La Nota Educativa, el podcast del Ministerio de Educación Nacional. Un saludo especial a nuestros oyentes. Soy Sebastián Arias y les doy la más cordial bienvenida a La Nota Educativa. En esta nueva edición de nuestro podcast vamos a hablar de las buenas noticias que el Ministerio le entrega a la educación superior del país. Vamos a hablar de la firma del Acuerdo 02 de 2020, que actualiza el modelo de acreditación de alta calidad para instituciones y programas de educación superior. El documento fue suscrito por la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, en el marco del segundo Foro Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad. Durante la firma, la ministra destacó el trabajo del Ministerio de Educación y el papel coordinado que jugaron el CESU, el CNA y la CONACYT en este logro. Escuchemos a la ministra. En medio de todas las dificultades que enfrentamos como país, creo que el sector educación ha trabajado con responsabilidad, con oportunidad, y Educación Superior ha estado a la vanguardia dando conversaciones no solo por el momento, sino dando conversaciones que son trascendentes para el sistema. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros del CESU, un reconocimiento al trabajo del CNA, de la CONACYT, de la Comisión Tripartita. Yo creo que fue un gran acierto haber recogido nuevamente este espacio y haberle dado al CESU ese protagonismo bien entendido, con criterio, con oportunidad de aportar a las principales políticas. En su intervención, la ministra destacó el proceso participativo entre los actores de la educación que permitió la expedición de este acuerdo. Para la líder de la cartera de educación, este logro es producto de la construcción colectiva de un sector articulado. Sobre el tema, esto fue lo que afirmó. Un camino que iniciamos hace 2 años, la expedición de nuestro decreto de aseguramiento de calidad en el marco del registro calificado. Específicamente, yo creo que fue un paso muy importante a dejar que el registro calificado explicitara la importancia de hablar de educación presencial, virtual, a distancia y con combinación de tecnologías. Que en buena hora lo hicimos, hoy el sector lo reclama necesariamente, no solo por tiempo de pandemia, sino por lo que va a ser la transformación de la educación superior. Y en ese sentido, hoy estamos celebrando una construcción colectiva. Nuestra sesión del CESU, donde tuve la oportunidad de acompañarnos, dio pie no solamente a que en el escenario de los 25 años del CNA compartiéramos un primer documento que traía esta propuesta renovada, actualizada de aseguramiento de alta calidad, en la cual tuvimos más de 257 comentarios. El CESU además hasta último momento ha estado allí dando detalles, y todos ustedes, de cómo lograr que sea un documento totalmente articulado con la propuesta de registro calificado, pero además articulado con la visión que tenemos de calidad. Precisamente sobre las características del acuerdo, la ministra destacó que recoge un concepto de calidad amplio que permite a su vez el reconocimiento de todos los actores institucionales. A continuación escucharemos los aspectos que la ministra de Educación exaltó en torno al documento. Es un trabajo que tiene los estándares internacionales a los que hemos revisado y los que hemos entrado en detalle en los foros anteriores, y que recoge de buena manera un concepto de calidad amplio centrado en el estudiante, en los aprendizajes, y también identificando cada proyecto educativo institucional. Recuerden que fue en el CESU donde encontramos la necesidad también de tener un marco normativo actualizado, un marco normativo que introdujera las condiciones iniciales dentro de todo el proceso de aseguramiento de alta calidad, y celebramos también que gracias al apoyo de todos ustedes pudimos expedir con el presidente de la República el decreto 843 del 13 de junio del 2020. Es el decreto único que hace parte del decreto único, del sector educativo, y que incluye las condiciones iniciales y que ya nos permite tener total trazabilidad entre el decreto, el acuerdo que hoy vamos a suscribir. Durante la firma intervinieron varios actores de la educación superior, como el caso de Óscar Iván Ramos, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, quien destacó que este documento representa la consolidación de un trabajo de más de 25 años adelantado en favor de la calidad educativa. Y hoy le podemos entregar al país una reglamentación de acreditación en alta calidad renovada que responde a centrar la educación en el estudiante, en los aprendizajes, una reglamentación resultado de 25 años de trabajo. Por último, y antes de firmar el acuerdo, la ministra extendió un saludo cordial de reconocimiento al CESU e hizo un llamado para seguir trabajando de manera articulada por una educación superior de calidad para todos los colombianos. Todos estos hechos nos permiten hoy, en la sesión formal del CESU, que el Consejo Nacional de Educación Superior suscriba el Acuerdo 02 del 2020, por el cual se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad.
Sin más preámbulos, agradecimiento, reconocimiento, y creo que llega en un momento que el sector lo reclama y que va a ser muy importante seguir trabajando muy articuladamente con todas las instancias de la educación superior y teniendo en el CESU esta instancia máxima que nos permite acompañar decisiones claves que van a acompañar el devenir del sector en los años subsiguientes. Y bien amigos, con esto llegamos al fin de este nuevo episodio de La Nota Educativa, el podcast del Ministerio de Educación. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Ministerio, Twitter, Facebook e Instagram, y a compartir las noticias del sector. Gracias por escucharnos. Bueno, ahí escucharon ustedes un podcast institucional, Ministerio de Educación. ¿Cuál es la estructura que debe tener, el podcast para que ustedes lo tengan en cuenta? Debe durar 5 minutos, no más de 5 minutos, porque para uno escribir 5 minutos necesita material. Ustedes lo que van a realizar, vamos a realizar algo experimental alrededor del podcast. Lo vamos a utilizar como una herramienta que en un momento determinado nos va a servir para la enseñanza de la historia. Y es lo que debemos tener en cuenta. Existen muchísimos recursos. Vamos a darle uso a este. ¿Y de qué manera? Miren, vamos a hacer una introducción. En esa pequeña introducción que vamos a realizar, ustedes allí explican cómo se va a desarrollar el tema. Van a presentar su podcast como si fuera su clase de historia. Después de la introducción viene el desarrollo del podcast, desarrollo del tema. Hagan de cuenta que ustedes están escribiendo un cuento. Recuérdense de los cuentos: introducción, nudo y desenlace. También aquí, ustedes aquí en esta parte es donde cuentan ya el tema de la historia. En la introducción, ¿ustedes qué elementos plantean? Miren ustedes cómo se presentó el Ministerio de Educación, cómo fue el ejemplo de la Montesca, cómo fue el ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en España. Hacen una antesala al tema que van a tratar. Eso nos va a permitir a nosotros también identificar cuáles son los momentos de una clase. Y después del desarrollo del tema, viene una conclusión. Viene una conclusión. Conclusiones y despedida. Esta va a ser la estructura que ustedes van a desarrollar en el podcast. Esta va a ser la estructura que ustedes van a manejar. Pónganle cuidado a lo siguiente. Aquí en esta partecita de la introducción, ustedes van a buscar una música de ambientación.
A eso se le denomina cortinilla. Para el tema que van a tratar, una música de ambientación. Y esa música de ambientación, pues es para hacer más agradable el tema que nosotros estamos tratando en el tema que vamos a tratar en la ambientación del tema. Me van a volver ustedes uno de los locutores expertos aquí. Mentiras, maestros creativos. Debe escoger el tema. Aquí le ponemos desarrollo del podcast. Del tema en el podcast. Esa música de ambientación les va a permitir trabajar durante toda que la van a poner de fondo en el desarrollo del tema, y también les va a permitir estar aquí en las conclusiones. Aquí en las conclusiones les va a permitir estar ese desarrollo del tema. Vamos a mirar acá. Aquí vamos a bajar un poquito esto. Listo. Entonces, miren, esa es la estructura que ustedes van a manejar. ¿Cuánto? Va a ser de 5 minutos. No más de 5 minutos. Pero quiero que ustedes hagan ese ejercicio para que aprendamos a diseñar estrategias de aprendizaje a partir de... Profe, puede pasar, se puede decir que nos puede pasar en las diapositivas después, o las puede subir a la plataforma. Yo la subo ahorita la subo a la plataforma Moodle para que ustedes... ¿Le puede mandar el Spotify de la muchacha? De la que estaba... les mando el enlace del Spotify de Adriana. Listo, entonces aquí les voy a escribir estructura del podcast. Aquí lo estamos haciendo de una manera muy sencilla, no pues con todas las técnicas no, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde pueden entrar ustedes a mirar esta información? En Anchor. Ustedes crean una cuenta en Anchor gratuita. Anchor es una página que, es que mi cuenta no sé por qué no me ha querido abrir hoy, y estoy tratando de entrar a ella desde hace rato. En la estructura del podcast. El podcast a trabajar en clase. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Diana Carolina, Diana Valentina, ¿tienen alguna duda, por favor? Wilson, no sé qué pasó con Daniel. Profe, mínimo el internet. Ajá. Diana Carolina, Diana Valentina, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, pues yo tengo que mirar bien eso porque es que yo no escuché la clase, o sea, yo estoy acá, pero el audio era lo escuchaba por allá lejos. Entonces, pero yo creo que va a ser tu equipo, porque ahorita le preguntaba a Diana Valentina y me decía que me escuchaba bien, lo mismo que a Wilson. Entonces, no sé si acá en mi casa está lloviendo mucho y yo estoy al lado de la ventana, porque si me voy para atrás el internet no me coge. Entonces, claro, tengo el sonido de la lluvia acá al lado, entonces por eso es que no le escucho bien. Bueno, yo ahorita subo, ahorita abajo, si nos da el internet, bajo la grabación y la subo a la plataforma Moodle para que usted la pueda escuchar. ¿Listo? Para que la puedan escuchar. Listo. Entonces, les decía, la introducción, aquí ya está la estructura del podcast que vamos a trabajar. La estructura del podcast para nuestro ejercicio.
Todos estos son recursos para el aprendizaje, recursos didácticos que ustedes van a tomar, me perdonan la expresión, van a echar mano de ellos en el proceso educativo cuando ustedes estén en las aulas de clase. Son recursos creados precisamente para eso, para el aprendizaje. Entonces, aquí está la estructura, ya les subo las diapositivas, se las subo a la plataforma para que las tengan allí. ¿Listo? Y van a entrar aquí a la plataforma Anchor, que les permite de una manera muy fácil subir la música, organizar su podcast. Anchor, vamos a decir, el famoso Anchor nos deja entrar. Por aquí está Anchor. Anchor. Este es el Anchor de la plataforma Spotify. Cuando usted publica en Anchor un podcast, inmediatamente él sube al Spotify. Vamos a ver. Ustedes aquí en esta plataforma, necesitamos que nos traduzca al español. Voy a intentar. Necesitamos dilo todo con Anchor. Aquí está. Registrarse. Ustedes se registran. Inmediatamente él les abre les abre las posibilidades para trabajar. A mí no me ha dejado arrancar hoy. Vamos a ver. No, yo ya tengo cuenta aquí. Anchor. No he tenido problemas yo para entrar porque es que está muy... Son closed en Anchor. Aquí me dijo que me mandó un correo, nunca me lo enviaron. Pero entonces, ¿me repite? Debo mirar aquí porque yo tengo cuenta, pero resulta que no me ha dejado, no me ha mandado para poder yo recuperar mi contraseña. Anchor no me ha dejado, entonces estoy esperando que me manden el correo para entrar. Entonces, ustedes crean su cuenta. Pero que revisen spam. Revisen el correo en spam. No, en el spam tampoco me ha llegado. Ya antes de la clase revisé en el spam y no me había llegado la contraseña. Entonces, yo les voy a dejar un recurso allí también para que... Pero ahí dice que no deja entrar, que porque ya hay más de 100 personas, me está diciendo acá. No, usted no tiene, no, para crear una cuenta para usted crear una cuenta no, eso no tiene límite. No tiene límite porque eso es de Spotify y Spotify maneja Profesor, millones. me refiero al link que usted dio para entrar a la reunión de ahora, a la charla de ahorita. Ah, jue madre. No sé si le van a transmitir por YouTube. Va a preguntarle a la coordinadora. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo, profe? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces yo les voy a dejar un tutorial sobre cómo utilizar Anchor para que ustedes allí puedan grabar. La forma mía es grabar primero en el celular, grabar su voz y luego se sube a Anchor y en Anchor se le agregan los demás elementos, la música que usted escogió, la música ambiental para el principio y el final. ¿Listo? Eso es todo, para que no lo tengan en cuenta. No empiecen diciendo que ustedes van a trabajar un tema importante para la historia. Busquen un recurso oral que les permita iniciar el tema. Sean creativos en eso, para que nos quede algo supremamente calidoso, algo que podamos proyectar en los próximos días a nuestra misma comunidad universitaria, los trabajos realizados por ustedes mismos y que nos pueden conducir más adelante a crear un recurso tecnológico alrededor de la enseñanza de la historia, un recurso didáctico que puede ser un blog en Wix y nos puede dar la oportunidad de crear como estudiantes ustedes como estudiantes de ciencias sociales. ¿Listo? Bueno,
5 minutos debe durar el podcast, y yo les había dicho inicialmente que para el 5 de mayo, pero yo sé que primero hay que prepararse para asumirlo, entonces lo voy a dejar para el próximo 11 de mayo. 11 de mayo vamos a tener listo dentro de 15 días ese podcast. Todas las dudas que tengan, por favor, a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Me escriben, yo inmediatamente les contesto. Cualquier inquietud que tengan, yo les voy a subir ahorita esa información, se las voy a subir a la plataforma Moodle para que las tengan allí, ¿listo? Y les voy a enviar el link, si lo están transmitiendo por YouTube, la conferencia. ¿Listo? Bueno. Profe. ¿Sí? Profe, qué pena, una preguntita. La revisión del ensayo, ¿usted la hace o la hacemos todos o cómo es eso? ¿Cómo, Diana Valentina? ¿Me repite la pregunta, por favor? El ensayo que le enviamos pues al correo, el que nos dejó para la clase pasada, que la revisión de ese ensayo, ¿cómo es? O sea, que si usted pues simplemente revisa el ensayo o si lo vamos a revisar entre todos o cómo va a ser. No, pues los demás ensayos los he revisado yo sin ningún problema, y si tengo que darle alguna corrección se las doy. Pero si ustedes quieren, lo hacemos en clase, yo no tengo ningún lío. Que lo hagamos en la próxima clase. No, señor, era por eso de las correcciones, sí, señor. Claro. Entonces, si quieren, en la próxima clase miramos ese tema de la revisión de los últimos ensayos para que ustedes tengan en cuenta. No, ¿listo? no hay ningún problema. Listo, profe, no hay ningún problema. Bueno, listo. Profe, ya está cogiendo la demora con los links. Ya entraron todos los profesores. Lo están esperando. Listo. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Bueno, profe. Gracias, feliz noche. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.